Buenas noches, Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes, bien caluroso, en una noche fría, realmente fría, pero de mucha bendición. Hoy, después de toda la semana pasada haber hablado sobre nuestras batallas y nuestras victorias, inclusive ganándole a la muerte física y ganándole a la muerte espiritual, hoy decidimos entrar a un tema también maravilloso. Y hoy he titulado el mensaje: ¿qué quieres que te haga? Vamos por favor a leer Marcos capítulo 10, versículo 46 y vamos a leer algunos versículos hasta el 52. Dice la palabra de Dios: Jesús sana a un ciego. Luego llegaron a Jericó. Cuando Jesús y sus seguidores salían de allí acompañados por mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado al lado del camino. Cuando oyó que venía Jesús de Nazaret, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaron y le decían que se callara, pero el hombre gritaba aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego y le dijeron: Anímate y levántate, Jesús te está llamando. El ciego se quitó el manto, dio un salto y fue a donde estaba Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, quiero ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Enseguida el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Quizás de una de las historias que más he podido yo compartir y predicar en los lugares donde Dios me ha permitido estar es sobre este pasaje. Pero cada vez que lo leo y cada vez que Dios me permite llegar a este pasaje, encuentro cosas mucho más profundas y cosas mucho más hermosas que poder enseñar. Algunas de ellas quizás ya las he hablado, pero esté muy atento, esté muy atenta, porque seguro Dios quiere hablar nuevamente a su vida a través de este pasaje. Yo creo que todos los días son buenos días para recibir buenas noticias. Y yo creo que hoy es un buen día para recibir buenas noticias. Jesucristo está en medio nuestro. Hemos vencido en la batalla. Nos hemos levantado de en medio de la dificultad y estamos caminando. Y a veces, aunque los pronósticos acerca del futuro de nuestro país, en medio de esta pandemia, en medio de la dificultad económica, en medio de la inseguridad que vivimos, en medio de la zozobra que nos advierte una situación como la que estamos pasando, yo creo que podemos decir con toda seguridad que mientras los ojos del Señor estén puestos sobre nuestro país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia y sobre todo sobre ti y sobre mí, habrá esperanza, una esperanza redentora de bienestar, prosperidad y futuro, un futuro portentoso. No estoy diciendo que vamos a ser ajenos a las dificultades, que quizás la escasez nos toque en algún momento, que quizás la enfermedad también pueda hacerlo, pero tenemos la esperanza maravillosa de que tenemos a un Dios sanador, a un Dios proveedor, a un Dios que cumple promesas como el que nosotros tenemos. Las vidas de muchas personas fueron transformadas justamente en aquellos tiempos, en aquellos días, cuando Jesús estuvo desarrollando su ministerio justamente aquí en la tierra. Y tal vez el caso de ese ciego Bartimeo, quien en algún momento podríamos descifrar o decir que aprovechó la oportunidad ante la visita que Jesús hizo a Jericó, ciudad en la que este ciego venía. Cuando yo empecé en el camino del Evangelio, en la iglesia donde yo me congregué habían unos músicos y había un pastor que eran de la costa, bueno, realmente de la costa no, uno siempre habla de la costa pensando en que es al norte de nuestro país, pero eran de allá de Valledupar, de esa zona de nuestro país. Y yo me acuerdo que ellos hablaban de un cántico que o cantaban y decían que Jesús está pasando por aquí. ¿Sí? Y era un canto que lo hacíamos con tanta efervescencia, con tanto calor y con tanta certeza de que el paso de Jesús cerca a nosotros en esos momentos iba a causar un efecto. Y yo creo que este hombre estaba seguro
absolutamente seguro que la única oportunidad que tenía de que algo sucediera con su vida diferente a lo que ya venía pasando, tenía que ver con el tránsito de Jesús por Jericó. Dice que Jesús salía justamente de aquel lugar a desplazarse a otro lugar y mucha gente le seguía. Y mucha gente significa que otros muchos se habían convencido del poder de Dios, que otros muchos sabían que seguirlo a Él significaba no solamente ver la gloria de Dios con otros, sino ver la gloria de Dios con sí mismos. Y el caso de Bartimeo era un caso particular, porque ¿cómo pudo darse ese milagro en aquel hombre que estaba rodeado de tantas limitantes y de tantas dificultades? No era un hombre que pudiese correr detrás del maestro, no era un hombre que estaba acostumbrado seguramente a andar por las calles porque su condición pues no se lo permitía. Así que no era fácil, habían limitantes en él que otros no tenían, pero que él particularmente sí. Y es justamente lo que nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros carecemos quizás de muchas bondades, de muchas oportunidades que otros sí han tenido y que quizás nosotros no. Y probablemente esas limitantes y esas cosas que nosotros tenemos son las que nos han impedido justamente ver las cosas de una manera distinta, aprovechar las oportunidades o quizás inclusive pensar que nunca las hemos tenido. Pero este hombre justamente aprovechó la oportunidad que se le estaba presentando. Y miremos qué fue lo que hizo Bartimeo para lograr su objetivo. Y yo quiero que vayamos a un primer punto y es justamente el del reconocimiento de su situación y su condición. Yo creo que muchas veces lo he hablado, pero yo creo que las reiteraciones en la palabra y eso que Jesús dice de cierto te digo, es justamente atiende, por favor, atiende a lo que yo te estoy diciendo. Y hoy quiero repetir esto porque es necesario que tú te convenzas justamente de eso. Y es que tú y yo debemos reconocer nuestra situación y reconocer nuestra condición. Yo veo a un Bartimeo que estaba a la orilla del camino y que justamente ahí estaba a diario. Era el lugar donde él pedía el dinero, donde él esperaba que alguien se compadeciera y que le diera justamente lo que él necesitaba en el momento en que esa persona cualquiera pasara por el camino. Yo creo que él tenía tiempo para reflexionar acerca de su condición. Era un hombre ciego, era un hombre desventurado, era un hombre sin las oportunidades que otros podrían tener, era un hombre que no tenía mucha ayuda de las personas, sin hogar, sin futuro, porque pues ahí no nos habla justamente de nada de esas bondades que pudiese tener. Yo creo que le faltaba tantas cosas como a usted y como a mí, quizás cuántas cosas podrían faltarnos a nosotros. Sabía que su condición justamente era más deprimente cada día, porque el tiempo pasa, los años pasan, las fuerzas se agotan, la posibilidad cada vez es menor. Y en un mundo tan competitivo, imagínese si en ese mundo era difícil, en ese tiempo, imagínese cuánto más ahora en el mundo en que nosotros vivimos. ¿Sabe? No solamente eso, sino que tal vez los años ya le hacían reflexionar de una manera distinta. Quizás él más joven decía, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. Tal vez mi limitación me condicione frente a estas cosas, pero frente a estas no. Pero a medida que fue pasando el tiempo, sus limitantes fueron cada vez mayores. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Nosotros podemos vernos limitados y quizás en algún momento las limitaciones las vimos como oportunidades, pero el tiempo ha pasado y las cosas no cambian y probablemente nos estemos ya acostumbrando a nuestra condición, acostumbrarnos a que quizás Dios no nos va a usar como hemos soñado, acostumbrarnos a no recibir lo que esperamos recibir, no solamente de la gente, sino de nosotros mismos, por decirlo así. Entonces, la condición probablemente cada vez era peor. Y en razón de su condición, justamente, él no podía trabajar dignamente. Para él no había una alternativa diferente a la de humillarse y extender su mano y esperar que alguien que pasara le diera algo de lo que él necesitaba. Era una situación vergonzosa. Tener que mendigar es vergonzoso. Yo hablaba hoy justamente con mi hermano y decíamos cuántas personas hoy están pidiendo en la calle, cuántas personas necesitadas hoy están caminando las calles frías de nuestra ciudad
pidiendo misericordia y pidiendo vergonzosamente para algunos porque nunca lo han hecho, una oportunidad, una posibilidad de comida, porque realmente la situación está difícil. ¿Sabe? Esta persona tenía una situación definitivamente penosa y es algo así como si ya la suerte lo hubiese abandonado, ya como si hubiese sido echada sobre él y como si no hubiera esperanza para él. Pero un día escucha, porque era el sentido que tenía más fino, escucha con atención una sorprendente noticia. Jesús ha venido hoy a Jericó. Mire, mi hermano, es algo así como que si usted tuviera una dificultad muy grande, pero tuviera una posibilidad en sus manos y la única condición se está dando. En este caso, la condición de que justamente Jesús fuera a aquel lugar, de que Jesús caminara cerca a él, era la única oportunidad que él pudiese tener para hacer lo que ahora necesitaba. Así que Bartimeo considera esta noticia como su gran oportunidad, como su única carta de esperanza. Y Bartimeo justamente está a la expectativa. Bartimeo está esperando que suceda el milagro, el primero que tiene que suceder, que es que Jesús pase por aquel lugar. Y seguramente era el deseo de su corazón. Pero ¿sabe? Fue el deseo del corazón de Jesús. Jesús nunca hacía nada que no fuera justamente lo que se necesitaba. Y él esperaba, pero Jesús también había tenido dentro de su plan y dentro de su agenda pasar por el lugar por donde iba a pasar. Así que yo estoy seguro, porque la palabra sí me lo dice, que en la agenda de Jesús está tu necesidad, está tu vida, está lo que hoy estás esperando y estás buscando para poder ser una persona diferente. Su búsqueda, justamente resuelta de inmediato, va ahora a considerarse a través del maestro. Por eso la historia dice que Jesús empezó a caminar saliendo de Jericó, iba mucha gente con él y dice que él alcanzó a escuchar. Y entonces, imagínese usted ahora, siendo usted Bartimeo, ¿qué cosas pasaron por su mente cuando vio la turba? Cuando escuchó la turba, cuando escuchó que muchos venían, cuando por ahí escuchó que alguien estaba diciendo, sí, vamos a ir con Jesús hasta donde Él vaya. Y dijo, wow, por fin va a pasar Jesús por acá. Y en el versículo 47 pasa algo maravilloso. Y es que empieza un clamor insistente. Mira, muchas veces nosotros como hijos hemos sido insistentes en pedir a nuestros padres algo que nos gusta, algo que necesitamos, algo que es de nuestro interés, y persistimos e insistimos en aquello que queremos que nuestros padres nos den. Pues este hombre estaba viendo a Jesús como aquel que podía resolver su problema y justamente empieza a insistir. Una vez pudo vencer el flujo, el ruido de la multitud y percibir la cercanía de Jesús, dice que Bartimeo clamó en gran manera, de manera incesante, angustiosa. Dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, que el favor tuyo hoy me alcance, que tu bendición venga y sea una posibilidad para mí hoy. ¿Sabe? A veces nosotros queremos recibir muchas cosas de Dios, pero no levantamos nuestra voz, no insistimos. Recuerde que a nosotros nos ha enceguecido el pecado. Recuerde que nosotros hemos sido timados por el diablo, ¿sí? Atemorizados por el diablo y quizás convencidos de que nuestra situación no puede cambiar. Pero hoy Jesús está pasando por tu lado y eres tú el que tienes que tomar la decisión de insistir incesante y angustiosamente para recibir el favor de aquel que seguramente ya lo ha pensado, ya lo ha planeado. Él quiere bendecirte porque así lo dicen sus promesas. ¿Sabe? En este clamor se expresó todo un sentimiento, todo un testimonio de su triste condición. Él rogó al Padre. Y este era un lenguaje justamente mezclado, yo creo que con llanto, y no solamente con el llanto físico, sino con el llanto de su corazón, que solo Jesús podía entenderlo
y comprenderlo. Pero sabe, a pesar de la reprensión, de la censura, del hostigamiento de quienes trataban de hacerle callar y desalentarlo de su propósito, él nunca bajó la guardia. ¿Sabe? Muchas veces hemos dicho, no, pero yo ya le pedí a Dios y nada que me contesta. Y algunos dirán, sí, probablemente no es la voluntad de Dios. O probablemente usted está en pecado y por eso Dios no le escucha. Hay voces a nuestro alrededor que nos van a querer callar al frente de la petición que le estamos haciendo a nuestro maestro, a nuestro hacedor. Pero hoy quiero que tú te convenzas que no hay voz que no sea escuchada en el cielo, que no hay clamor y gemido que no sea atendido por Jesús. Pero también tienes que recordar que su respuesta probablemente sea inmediata, pero probablemente no sea tan así. Así que insistir nunca va a estar de más. ¿Sabe? Su decisión ahí en el versículo 49 y 50 fue justamente entrega total para venir a Jesús. Cuando Jesús le dice a aquellos que le rodeaban, tráiganlo acá, acérquenlo acá, dice la palabra que él se levantó, se deshizo de aquello que quizás le estorbaba de ir más rápido hasta donde el maestro, de su túnica. Bueno, hay otras formas de contar esta historia con respecto a la túnica, pero hoy quiero mostrártela de esta manera. Él se deshizo de aquello que le podía dejar ir más rápido a donde estaba la respuesta a su petición. Y dice que él vino hasta Jesús. ¿Sabe? Algunos que buscan a Cristo necesitan consuelo, pero no solamente consuelo. Quizás su mejor consuelo está en que Jesús lo llame. ¿Sabe? Él sabía que Jesús lo llamaba y no lo llamaba solamente para saludarlo. Lo llamaba porque algo iba a pasar. Yo creo que hoy Jesús ha escuchado tu voz, ha escuchado tu petición y te está llamando. Y créeme, no te está llamando solamente para saludarte, te está llamando para abrazarte, te está llamando para traer consuelo a tu corazón, te está llamando porque hay una respuesta de Él para tu necesidad hoy. Pero también creo que los que aceptamos el consuelo de Dios, el que aceptamos el consuelo de esa llamada, nos anima a que entendamos que va a haber una acción inmediata. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Levántate, ten confianza, Él te llama. Él te llama. En un acto de fe, justamente, Él se despoja de su capa y va rápidamente a donde está Jesús. Y yo creo que Él se levantó y vino a Jesús de una manera desesperada, en una decisión segura y efectiva de que venir a Jesús jamás Él volvería sin nada en sus manos. Yo creo que Él sabía que algo iba a pasar. Entonces hay una pregunta allí en medio y la pregunta es justamente ¿qué quieres que te haga? Y ante esa pregunta quizás la respuesta se hace sumamente importante. ¿Qué quieres que Dios te haga? Si Él te preguntara hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué has planeado? Nehemías, ante la pregunta del rey, ¿en qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que haga para hacerte fácil la tarea de ir a reconstruir los muros? Él había estado 3 meses pensando justamente y planeando y proyectando. Este hombre, quizás durante todos los años de su necesidad, cuando supo de Jesús, empezó a planear qué pedirle si él alguna vez llegara a pasar por el frente de él. Y seguramente ante la pregunta, justamente, tiene que haber una respuesta certera. Si algo nos hace efectivos en nuestro encuentro con Cristo, es que desde ese primer momento debemos ser específicos delante del Señor y decirle, necesito tal cosa. Yo le diría a Jesús, necesito tu perdón. Soy un pecador. Necesito que me sanes. Mi cuerpo está enfermo, mi alma está enfermo. Necesito ser libre porque soy esclavo de esto o de aquello. Pero tengo que ser claro ante eso. ¿Qué quieres que te haga? Equivale, ¿sabe a qué? A yo haré lo que sea que tú quieras. Mira, hoy te quiero decir esto y yo creo que este es el punto central de mi predicación. Si Él te pregunta qué quieres que te haga, es porque justamente Él quiere hacer lo que tú le pidas. Porque no solamente
está dispuesto, sino porque Él lo puede hacer. Dile qué necesitas. No hay límites para la habilidad del Salvador. No hay límites para lo que Dios puede hacer contigo, pero es necesario que tú le pidas. Todo eso debemos hacerlo de corazón, sinceramente y con fe, con la certeza de que Él está ahí para respondernos, con plena firmeza y con plena convicción. Todas las cosas que se hagan delante de Dios, si se hacen con fe, serán aprobadas por Dios. ¿Usted no le ha pasado que usted ora y Señor, ¿será que es tu voluntad? Téngalo por seguro que la voluntad de Dios es lo que tú hagas mientras tú estés en comunión con Dios. Mientras tú estés caminando bajo la lámpara de la palabra del Señor, eso será la voluntad de Dios. Así sucedió con Bartimeo y seguro que así sucederá contigo en este día, porque Jesús está aquí y Él ha escuchado tu clamor y Él conoce perfectamente tu condición. Él conoce tus dificultades, Él conoce tus penas, conoce tus sufrimientos. Estoy seguro de eso. Él conoce tu aflicción, pero quiere cambiar tu llanto en risa, porque así lo dice su palabra. Tu tristeza en gozo, tus noches, tu oscuridad en días soleados. Si tomas con seriedad esto que has escuchado hoy, estoy seguro que los brazos del Señor están abiertos y no te queda más que lanzarte a ellos, vivir una experiencia transformadora. Mire, yo no sé qué pasó después con ese hombre. Exactamente, la palabra solo referencia que él se levantó y lo siguió. ¿Tú le seguirás? ¿Cuál es tu decisión? Señor Jesús, yo te doy gracias en esta noche. Yo bendigo, Padre de la Gloria, a las personas que me han escuchado en este mensaje y que escucharán este mensaje en cualquier otro momento. Que como Bartimeo, Señor, nosotros planeemos firmemente el hecho, Señor, de qué pedirte, porque sabemos que tú vas a pasar, tú nos vas a llamar, tú nos vas a preguntar qué quieres que te haga y queremos tener la respuesta en nuestra boca. Queremos que el milagro suceda. Queremos, Señor, levantarnos del medio de nuestra condición, cualquiera que sea, porque si tú nos preguntas qué quieres que te haga, es porque tú harás aquello que nosotros te pidamos, Señor, que hagas conforme tu perfecta y poderosa voluntad. Señor, gracias por perdonarme, gracias por sanarme, gracias por hacerme libre en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, un abrazo y que pases una excelente noche.